Gracias, presidenta. Buenos días. Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Sobre este asunto de el análisis de las iniciativas o posibles iniciativas para modificar el modelo de las fiscalías, quisiera preguntarle si usted considera que ese modelo funcionó o no funcionó, está agotado en los hechos. Desde su punto de vista, ¿fue útil para la Procuración de Justicia? No quisiera dar una… es decir, hay que analizarlo profundamente. Hay fiscalías en algunos estados que funcionan muy bien, hay otras que no funcionan tan bien. La Fiscalía General de la República funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar. Entonces yo creo que en general es importante para el país. Las fiscalías es una institución fundamental, indispensable para la pacificación y la disminución de la violencia en nuestro país, indispensable, porque son finalmente quienes persiguen el delito. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues tienen una parte preventiva y tienen otra parte de coadyuvante del Ministerio Público para poder hacer la inteligencia y la investigación. Pero quien presenta las carpetas de investigación ante un juez es la Fiscalía. Entonces, creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar en general en nuestro país la Procuración de Justicia. ¿Usted tiene una posición personal sobre el tema de la autonomía? Pues creo que en algunas cosas es importante. A ver, la autonomía se planteó en la idea de que no hubiera un uso político de las fiscalías. Ese era, digamos, el fondo de la autonomía, que no dependiera del Ejecutivo si perseguía a una persona o no, independientemente del delito que hubiera cometido. También se pensó en la idea, pues, de que tuviera mucho más profesionalización para la persecución del delito. Y hasta ahora, pues todos debemos decir que las fiscalías requieren mejora, todas las fiscalías. Entonces, en ese marco hay que analizar la función de las fiscalías y qué más debemos hacer en nuestro país para mejorarla, más allá de la autonomía. No es ningún interés nuestro, como no es interés para el Poder Judicial. La intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial no es interés de la presidenta, tampoco es interés de la presidenta tener influencia en la Fiscalía para poder controlar lo que hace la Fiscalía. Pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos. Presidenta, en otro tema, en las últimas semanas y meses, el gobierno federal ha dado golpes importantes en el combate al huachicol, en una especie de segunda etapa distinta a la del sexenio anterior, en donde se han localizado predios, decomisado bidones o pipas y cargas importantes. Ahora vimos el hallazgo de una refinería en Coatzacoalcos. Sin embargo, no se han reportado detenidos. ¿Qué está ocurriendo con este tema? Se está trabajando en ello, junto con la Fiscalía, para, digamos, lo que sería la red de delincuencia organizada vinculada con prácticas de huachicol o prácticas de robo de combustible. Entonces, hay prácticas que tienen que ver con combustible importado, que se han puesto muchos controles, combustible que se importaba con otros permisos. Por ejemplo, llegaba diésel y se decía que era nafta y tenía cierto tipo de permiso. Entonces ya se pusieron muchos controles en las aduanas para que esto no sea así. Se emitieron reglas para que no hubiera ciertos permisos temporales que en algún momento se estuvieron otorgando. Y hablo, no tenemos la información si ocurrió antes, pero hablamos de la época en que nosotros llegamos al gobierno. Entonces están poniendo controles en las aduanas y también combustible que pudiera venir de otras
de otros orígenes, petróleo crudo, en fin, otras redes de posible corrupción que pudiera haber en algunas áreas. Entonces hay una investigación muy profunda que se está haciendo y en este momento pues hay un trabajo muy intensivo de Guardia Nacional, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de aduanas, para poder incautar pues todos los almacenamientos y transporte de combustible ilegal, y se está haciendo todas las investigaciones para pues llegar al fondo de las distintas redes que se dedican a este delito. En algunos casos que han sido detectados por la autoridad federal, pareciera imposible que pudieran concretarse sin la participación de funcionarios públicos. Le quiero preguntar en particular en el caso de la refinería clandestina que localizaron en Veracruz, si la investigación va a llegar hasta Petróleos Mexicanos. Nosotros no vamos a proteger a nadie, número uno. Ahora, las investigaciones, pues hay que tener no se puede dar mucha más información porque justamente están bajo investigación, pero nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible ilegal. Digo, en función de la complejidad, ¿no?, que implica refinar, podría pensarse que tendría que tal vez requerirse de la especialización de quienes están laborando en áreas de Petróleos Mexicanos. En particular, ayer en este lugar, digamos, para hacer una refinería de este tipo, pues requieres ingenieros químicos esencialmente. Pueden trabajar en Pemex o no. Entonces, ya la investigación pues nos va a dar, pero que sepan pues que se está haciendo la investigación y tope donde tope. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, consultarle. Y aparte todo lo administrativo que estamos haciendo, que es muy importante, o sea, los controles administrativos que tiene que haber para evitar que se genere este delito. En otro tema, Presidenta, consultarle qué reflexión tuvo usted, qué revisiones realizó previamente para realizar la propuesta reciente que conocimos que envió al Senado de la República de cónsules, sobre todo para representaciones diplomáticas en Estados Unidos. Algunos perfiles, digamos, llaman la atención, como el excomandante de la Guardia Nacional y otros que son o han sido militantes del PRI. Entonces quisiera preguntarle cuáles fueron los criterios con los que usted y la Cancillería valoraron estos perfiles. Sí, qué bueno que lo preguntas. Se abrió no una convocatoria abierta, pero sí a personas que quisieran participar, además de los que son parte del Servicio Exterior Mexicano. Fueron alrededor de 200 personas de una lista que preguntamos de personas que tuvieran sensibilidad social y que estuvieran dispuestos a generar pues esta nueva atención a nuestros connacionales que están en Estados Unidos. Y de ahí Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un comité de selección que tuvo que ver con una serie de puntos, por ejemplo, si hablaban inglés o no, y también pues de la experiencia en el trabajo que habían tenido y si conocían qué hacían los consulados. Entonces se hizo una selección y a partir de ahí se envió esta lista que, si ustedes ven, pues sí es plural, hay de distintos, no solamente son de Morena, por decirlo así, de distintos lugares que tenían interés en ser cónsules. Entonces a partir de ahí se hizo esta lista y me reuní con ellos, les dije qué queremos de los cónsules, que es sobre todo cercanía y atención a los paisanos y paisanas que están en Estados Unidos. Todos estuvieron de acuerdo, se les han dado una serie de cursos de formación, capacitación y van a seguir en este proceso. ¿Qué respondería a quienes han realizado críticas sobre estas propuestas y han hablado incluso de una especie de pago de favores a priistas y expriistas? Pues miren, si hubiéramos propuesto otras personas también nos hubieran criticado. Lo que sí es importante es que sepan que se hizo un proceso de selección. Había muchas otras personas que querían participar, pero pues no reunían los perfiles. Entonces se hizo un proceso de selección y se eligieron a estas personas.
Y todos están a prueba siempre. ¿Y vienen más nombramientos? Vienen más nombramientos de embajadores y también cónsules que se pueden nombrar de manera directa. ¿Alguno que nos quisiera adelantar? Ya se los informamos después. Gracias, presidente. Gracias. Sí. ¿Perdón? ¿Cónsules? Pues tienen que pasar por el Senado. Ah, sí, hay algunos que están haciendo muy bien su trabajo, otros que los nombró el presidente López Obrador y pueden estar solamente 5 años bajo ese nombramiento, porque así son las reglas del Servicio Exterior Mexicano, y cuando cumplan sus 5 años, pues entonces ya vendrán las sustituciones. Y hay personas que son también del Servicio Exterior. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Soy Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Me gustaría primero hacer unas puntualizaciones sobre las plataformas, si me lo permite el secretario, porque muchas veces algunos operadores de plataforma trabajan para 2 diferentes compañías. En este caso, ¿quién va a ser el patrón? Y por otro lado, son 2 aclaraciones. Y por otro lado, usted ya mencionó que no va a haber aumento en los impuestos. Sin embargo, ya los patrones tendrán que pagar el IMSS, si eso no se va a traducir en elevación de costos para los usuarios. Bien, pues justamente lo que hay que destacar es el modelo flexible que tiene el trabajo en las plataformas digitales. Mencionaba yo que son las y los trabajadores los que siguen eligiendo los tiempos de conexión, los días de conexión e incluso las plataformas de conexión. Y quienes van a, en este caso, las plataformas que van a cubrir las cuotas correspondientes para la inscripción del seguro social es en donde el trabajador logre el salario mínimo. Si lo logra en 2 de las plataformas, pues tendrá que ser de las 2 contribuciones. O sea, lo que estamos hablando de que es conforme al ingreso mínimo que se establece, y en ese sentido por eso les decimos que no choca el que exista pues el esquema de flexibilidad con el que se está generando por parte de las de seguridad y de protección social. Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Lo del costo, si no va a elevar esto, si no lo van a traducir al usuario. Bueno, pues siempre es un planteamiento, pero miren, hay que ponerlo esto en perspectiva de lo que ha pasado con la política laboral de la Cuarta Transformación. En su momento, cuando vino la implementación del aumento salarial, se hablaba de que iba a haber un aumento de inflación y que esto pues iba a empujar incluso pues carestía, ¿no?, desempleo. Y pues esto no pasó. Yo diría incluso por el contrario, tuvo efectos muy positivos, incluso fortaleció el poder adquisitivo y esto abrió un abanico distinto de productos que anteriormente no se podían adquirir por la precarización del ingreso. Entonces, permitió un fortalecimiento del mercado interno, lo dirían así los economistas. Cuando vino también la reforma del outsourcing, que esto implicó que 3 millones de trabajadores fueran reconocidos por sus verdaderos empleadores, también hubo pues el rescate de un derecho que pues de alguna manera había sido limitado e incluso evitado por muchos empleadores en su momento, que era el del reparto de utilidades, porque si un trabajador no está registrado con su verdadero empleador, la empresa cuando genera pues esas utilidades, evidentemente pues no está obligada esa empresa que no genera ninguna utilidad en donde está registrado el trabajador. ¿Qué es lo que hicimos? Pues que el trabajador estuviera tal cual reconocido por su verdadero empleador, y esto significó que se les pagaran efectivamente el reparto de utilidades. Hemos tenido aproximadamente un aumento del 150% del reparto de utilidades, y de igual manera se dijo que eso iba a venir con aumento de precios, de costos, y pues no ha sido así. Confiamos, como ha sido a la fecha con la política laboral, que los beneficios que han sido amplísimos, incluso retomando un punto que ya se ha tocado aquí en la conferencia, pues 11 millones de personas salieron de condición de pobreza, y pues digamos que cerca también del 80% de estos ha sido en buena parte de la política laboral de aumento de ingresos, presidenta, y bueno, pues es parte de lo que estamos en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya en
un tema más local, Presidenta. Es importante porque esta reforma no cambia la manera en que el trabajador o trabajadora están trabajando. Si deciden que van a trabajar 4 horas a la semana, van a poder seguir haciéndolo. Se establece una prestación mayor para el que alcanza el salario mínimo, pero también el apoyo para cuando hay accidentes. O sea, lo que no puede ser es que no sean considerados trabajadores o trabajadoras y que estas empresas que son transnacionales establezcan una relación de socio, cuando en realidad pues no es socio, ¿verdad? Porque ni siquiera reparto de utilidades hay. Entonces, lo que se busca es que las empresas pues reconozcan a los trabajadores como trabajadores. Entonces, por eso son estos 6 meses que permitan ver a través de los esquemas digitales pues cómo va a operar este proceso. Entonces, no tienen por qué temer los trabajadores de que van a perder su empleo, no lo van a perder. Al contrario, lo que estamos buscando es que tengan las prestaciones mínimas que debe tener cualquier trabajador, que además es un trabajo de riesgo, porque están todo el tiempo en la calle, muchos de ellos en motocicletas, que es muy riesgoso, y que haya un reconocimiento por parte de la empresa, pues, de lo que tienen que aportarle al trabajador. No, y ahora me queda claro que trabajen para 2, 3 plataformas, si cumplen con sí, no pasa ingresos, nada. O sea, no les la afecta. flexibilidad que tiene el trabajo del repartidor o repartidora la van a seguir teniendo. Así es. Por eso son 6 meses para poder ajustar los mecanismos digitales que permitan garantizar el cumplimiento de la ley y que las y los trabajadores se sientan seguros y que las empresas también, pues, reconozcan su responsabilidad y permitan pues que las ganancias que tienen, que son muy amplias, pues también se mantengan, pero con los derechos laborales.